En este video de Frieren llegamos al final del arco de Match y el Dorado y concluimos la temporada 3, así que sin más que agregar comencemos con este gran resumen, pues todavía nos esperan muchas emociones. Y no olviden suscribirse y dejar su like, porque eso me ayuda muchísimo. En cuanto Frieren logra copiar el hechizo más fuerte del demonio Solitar, tan solo vemos cómo se acerca a ella lentamente, mientras el demonio le dice que eso fue magnífico, y luego sin más comienza a ponerse de pie, diciendo que a pesar de haber tenido innumerables conversaciones y experiencias, esta puede ser su primera vez enfrentando una batalla a muerte. Sin embargo, luego desaparece de su lugar en un parpadeo y aparece frente a Frieren preparando otro de sus ataques. No obstante, esta vez Frieren se hace hacia un lado en el momento exacto, y luego una vez más devuelve el ataque de manera exitosa, y Solitar sale volando de nuevo estrellándose contra los árboles del bosque. El caso es que tras un par de segundos de incertidumbre, Solitar emerge entre el polvo, y parece que esta vez va en serio, y tan solo sonríe con todo su poder rodeándola. Y luego, sin más, el bosque entero comienza a estallar por la potencia de sus ataques, convirtiéndolo en un auténtico campo de batalla. Es así que tras un rato vemos que ambas quedan una frente a la otra, y en cuanto enfocan a Frieren nos damos cuenta que está algo cansada, y luego piensa que el daño que le ha hecho es todavía demasiado superficial, y que la defensa mágica del demonio es realmente abrumadora, pues no sabe si será capaz de enfrentarse en una batalla de fuerza contra un monstruo como ese por la eternidad. Y justo en ese momento Solitar dice que a la larga esto se convertirá en una guerra de desgaste. El caso es que muy tranquila Solitar dice que de hecho hay algo que le gustaría informarle, a lo que nuestra prota responde que en serio habla demasiado y que es una verdadera pérdida de tiempo, pero luego piensa para sí que conseguir algo de tiempo para pensar no es tan malo. Por su lado Solitar le dice que le es familiar la humanidad, su sabiduría, valentía y su combinación de fuerzas, pues así han aprendido y evolucionado sus técnicas, por lo cual no tiene la arrogancia para creer que la humanidad nunca podría cazarla, y que por tanto para cuando ese día llegara ella se ha imaginado a sí misma rogando por su vida en lágrimas, y si ese día fuera hoy sería Frieren quien la juzgue. Es por esto que Solitar comienza a actuar y dice que lo siente, que va a cambiar y que no quiere morir, pues simplemente desea ser amiga de las personas. Sin embargo es interrumpida por Frieren, quien le dice que ya ha escuchado esas palabras innumerables veces. Al escuchar esto Solitar dice que es una prueba de que la mente de Frieren también es diferente a la humana, pues a pesar de que seres con apariencia humana le ruegan por su perdón, ella continúa eliminándolo sin siquiera escuchar sus súplicas, y que por eso ya no puede discernir quién de ellas es el verdadero monstruo. Ante estas palabras Frieren tan solo se queda en silencio muy seria, y Solitar le dice que esa expresión es mucho más encantadora, y que de seguro está muy molesta. Sin embargo, Frieren tan solo le dice que esto ni siquiera es una conversación, pues Solitar puede leerla como si fuera un libro abierto, y que esto se debe a que ella entiende la psicología de la humanidad mucho más que cualquier otro demonio que se haya encontrado hasta ahora, pero aún así está increíblemente lejos de poder coexistir con ellos. Luego le dice que sus acciones se parecen a las de alguien que pincha a un animal encerrado para observar sus reacciones, y Solitar tan solo le pregunta cuál es su estado mental en este momento, a lo que nuestra prota responde que le tranquiliza tener a un demonio salvaje como ella siendo su oponente, pues por una vez en Eones puede terminar estos asuntos sin remordimiento. Y ahora pasamos a la ciudad del Dorado, en donde vemos a Denken atacar a Match con todo lo que tiene, y mientras esquiva los golpes el demonio se da cuenta que está aumentando su precisión. Ante esto decide arrancarse dos cabellos y de inmediato los convierte en oro para lanzarlos directamente a Denken. Sin embargo, una vez más el anciano esquiva su ataque rápidamente, y al verlo tan solo piensa que está prediciendo más y más de sus ataques, y que su forma de luchar está cambiando en un tiempo demasiado corto. Sin embargo, luego se da cuenta de que lo que pasa es que el viejo Denken está recordando sus movimientos. Por su lado, Denken vuelve a pasar al ataque usando una enorme cantidad de magia, pero una vez más Match atraviesa el ataque como sin nada, y mientras lo hace piensa que eso no cambia el hecho de que hay una gran diferencia entre sus razas, y cuanto más se prolongue esta batalla, más favorable será para él. Y justo en ese momento Denken recibe un corte de lleno en el pecho. Ante esto el anciano piensa que ninguna de sus técnicas logra golpearlo, y que es lo mismo que hace 50 años, por lo cual su magia nunca podrá alcanzar a Match, salvo por una excepción, y justo en ese instante Match recibe un rápido corte en el costado. El caso es que al ver a Match con una herida, Denken piensa que nunca creyó que esto fuera a funcionar, y el demonio pregunta qué velocidad fue esa, pues solo la atacó con un Soul Track, pero Denken no le responde, y tan solo piensa que es probable que sea tal como Frieren le explicó antes.
Es así que tenemos un rápido recuerdo donde vemos a Frieren decir que el Soul Track es un hechizo relativamente nuevo para los elfos, y para quienes han vivido desde tiempos inmemoriales, por lo cual ella no tiene la suficiente experiencia para defenderse automáticamente usando sus reflejos, ya que cuando ella decide contraatacar el ataque ya fue lanzado, y en cuanto dice esto volvemos a la batalla, y vemos que eso es justo lo que le está pasando a Match. El caso es que mientras ataca, Denken piensa que no importa el gran mago que sea Match, ya que el Soul Track todavía es una magia insólita para él, a pesar de que es fundamental para magos humanos ya que existe desde que nacieron, y lo más importante es que Match no sabe nada, ya que ha estado sellado en el dorado. Es de esta manera que Denken continúa atacando a Match, y de nuevo uno de sus ataques le roza la mejilla haciéndole daño, y al sentirlo el demonio solo piensa que esta magia ya no es la misma que conocía, y justo en ese instante Denken le dice que es a menudo llamada magia ordinaria defensiva, y que es hora de acabar con esto. Al escuchar estas palabras, el demonio solo sonríe, y dice que entonces su oponente es la historia mágica de la humanidad en sí misma, y que tiene razón, es hora de acabar con esto, a la vez que se quita la capa, y luego usando su magia la convierte en una lanza y declara que él es su maestro, y también el enemigo que debe derrotar. Y por último dice que realmente ha pasado una eternidad desde la última vez que se sintió de esa manera. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto el demonio Match convierte su espada en una lanza para enfrentar a Denken, de inmediato la clava en el suelo diciendo que él es su maestro, y también el enemigo que debe derrotar, y que si así lo desea él cumplirá con el rol de ser su oponente. Y luego por último declara que él es Match del Dorado, parte del ejército del rey demonio, y uno de los 7 sabios de la destrucción, y avisa que está a punto de atacar. Es así que en cuanto dice esto, el poder comienza a remolinarse a su alrededor de manera simplemente impresionante, y luego sin más se lanza hacia Denken, que lo esquiva saltando hacia atrás en el momento exacto. Y mientras lo hace, piensa que esta forma de luchar no se parece a ninguna que el demonio haya usado antes, pues esto es un ataque masivo a través del uso de una infinidad de láminas de oro, y que un golpe directo lo destruiría completamente. El caso es que moviéndose aún más rápido, Denken aparece detrás de Match y lanza un ataque, pero esta vez el demonio se cubre con facilidad, y Denken se da cuenta que no puede golpearlo, por lo que ahora es su turno de cubrirse del nuevo ataque de Match usando su magia defensiva. Pero al final este ataque sí que logra romper su escudo y lo impacta directamente mandándolo al suelo en muy malas condiciones, y tras un par de segundos comienza a pararse mientras deja un rastro de en el suelo. Es así que a duras penas, manteniendo la conciencia, Denken piensa que a pesar de que solo fue un golpe ligero, pulverizó su defensa mágica y supera por mucho el reino de la magia ofensiva, por lo que se pregunta exactamente contra qué se enfrentó Match para dedicar su vida a un estudio tan meticuloso, y que no puede creer que se haya anticipado a una batalla mágica de esta era. Y luego, observándolo totalmente calmado, listo para el siguiente encontronazo, reconoce que es el ápice de la magia que ningún hombre puede soñar siquiera en alcanzar, y que esa es la verdadera naturaleza de los 7 sabios de la destrucción. Sin embargo, llenándose de valor, Denken se arranca la lámina de oro que se le clavó en el pecho, y tan solo piensa que todavía sigue vivo, y puede luchar. Ante esto el demonio vuelve a pasar al ataque sin dudarlo, pero ni un segundo, y una vez más el anciano salta para evitar el impacto, y mientras lo hace piensa que no puede predecir sus movimientos usando detección de maná, pues es demasiado lento para hacerlo después de un ataque, y ante esto se obliga a concentrarse y a no pasar por alto ningún movimiento de preparación, y que sabiendo de sus limitaciones debería ser capaz de por lo menos hacer eso. El caso es que mientras continúa evitando golpes piensa que Frieren creyó en él y le confió el cuidado de su espalda, por lo que definitivamente va a derrotar a Match ahí mismo. Y justo en ese momento el demonio le dice que realmente no sabe cuándo darse por vencido. Ahora, de vuelta a la batalla de Frieren, la vemos esquivar ataques de Solitar mientras esta le dice que parece que mantiene su distancia para ganar algo de tiempo, y le pregunta qué es lo que está planeando. Y justo en ese momento Frieren la ataca de nuevo con un Soul Track, pero el demonio logra cubrirse en el último segundo de manera efectiva. Es así que con la misma sonrisa de siempre, Solitar dice que esa fue la magia asesina Soul Track, y que la humanidad adora usar ese hechizo, y que es extremadamente genérico, y aún así ofensivamente superior, pues fue tan hermosamente construido y pulido que incluso la humanidad puede entenderlo y utilizarlo, y ahora se ha vuelto la pieza central de la magia humana, y es la magia que ha eliminado a más personas en las guerras de los países del sur, y que incluso el gran anciano sabio de la corrupción de seguro está embelesado en las profundidades del infierno. Al escuchar esto, Frieren le pregunta cómo es que sabe de la muerte de ese gran sabio,
A lo que Solitar responde mientras ataca de nuevo que le gusta conversar con las personas y que muchos le han contado historias sobre él y que quizá alguna de esas personas con las que conversó sean conocidos de Frieren. Al escuchar estas palabras, nuestra protagonista tan solo piensa que ahí va de nuevo el típico acercamiento de un demonio induciendo agitación a través de sus palabras, y como son palabras su mente intenta encontrarle un significado, y la verdad eso la enfurece, pues su primitividad lo vuelve una estrategia efectiva en batalla, y se puede dar cuenta que Solitar es una experta en eso, pues escoge sus palabras cuidadosamente, y se pregunta cuántas personas ya ha eliminado hasta hoy para alimentar su aprendizaje. El caso es que mientras Frieren ataca de vuelta, Solitar le dice que ya debe de haberse dado cuenta que esto no va a servirle para conseguir algo de tiempo, pues los demonios ciertamente pueden ser ignorantes sobre la magia humana, pero no son ignorantes como si estuviesen malditos a nunca ser capaces de entender la estructura de un encantamiento, y que el Soltrad adoptado por el sistema de magia humano no es una excepción, y que ya que no tomará mucho tiempo analizarlo si va a acabar con ella, lo mejor es que sea pronto. Y en cuanto dice esto, vemos que Denken lo da todo para golpear a Match con el Soultrack, y Frieren hace lo mismo esperando poder dar un golpe efectivo. El problema es que Solitar sigue defendiéndose como si nada, y dice que al menos de esta forma no será capaz de alcanzarla, a lo que Frieren responde que al principio ella también pensó que eso era verdad, pero esa herida en su hombro ha estado molestándola constantemente, y sin más vuelve a atacar apuntando directamente hacia el hombro del demonio, y parece que logra darle, a la vez que dice que entonces la respuesta es un Soultrag altamente concentrado después de todo. Sin embargo, Solitar emerge entre el polvo de nuevo ilesa y dice que eso es correcto, pero que ya no es un hechizo nuevo para ella, y tan solo tenemos otro cuadro del demonio protegiéndose con un escudo de maná. Al ver esto, Frieren piensa que ese demonio incluso puede realizar la hazaña de crear un escudo de maná, y también tiene un tiempo de reacción inconcebible, pero que el hecho de que haya bloqueado ese ataque significa que podría ser un golpe que puede hacer daño, y que por eso debe apuntar a una apertura del demonio a gran velocidad, y al pensar en esto inevitablemente Fern llega a su mente, y luego recuerda cómo Solitar le dijo que los eliminó a ambos, y tan solo piensa que no tiene ninguna base para afirmar que eso es mentira, y que así de poderosa es Solitar. Sin embargo, luego dice que no hay tiempo para preocuparse por eso, y recordando a Himmel dice que él seguro hubiese creído en sus camaradas, y les confiaría a su espalda hasta el amargo final, y que supone que no hace ningún daño una apuesta como esa de vez en cuando. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Frieren recuerda a Himmel para darse ánimos y seguir su batalla contra el gran demonio Solitar, tan solo dice que supone que no hace ningún daño una apuesta como esa de vez en cuando. Sin embargo, antes de ver el desenlace de esa pelea, pasamos con Match y Denken, y vemos que el primero sigue atacando con sus láminas de oro sin parar. Por su lado, Denken, mientras esquiva como puede, piensa que el ataque se está volviendo más intenso, y sin más se eleva en el aire para poner distancia entre los dos, a la vez que piensa que aún puede responder, y que todavía puede observar sus movimientos tranquilamente. Pero que eso lo sorprende demasiado, pues no pensó que pudiera llegar tan lejos, ya que Match es un mago demasiado poderoso que existe en un plano mucho más alto, pero aún así todavía hay un lado de él que piensa que no ha sobrepasado sus impresiones. Luego, mientras esquiva de nuevo, piensa que sus memorias de cuando era joven son muy misteriosas, pero que está seguro que en ellas los adultos evidentemente parecen adultos, y Match un maestro al que nunca sería capaz de derrotar. El caso es que mientras ataca de nuevo con un Soultrack, Denken piensa que él realmente creía que no sería competencia para el demonio, y que no tendría ninguna oportunidad de ganar. Y justo en ese momento uno de sus ataques logra superar la defensa del demonio y le da directo en el hombro. Y al ver esto, Denken solo dice que sin embargo puede que aún tenga la oportunidad más rara de todas. Pero justo en ese momento Match se prepara para lanzarse al ataque, y luego en el siguiente cuadro vemos como el báculo del anciano es partido a la mitad por la lanza del demonio. El problema es que el ataque continúa y atraviesa también a Denken, que tan solo puede mirar a Match directamente a los ojos. Es así que Match retira la lanza con un rápido movimiento, casi acabando con la vida de Denken, y este tan solo se deja caer al suelo mientras dice que al menos quería llegar a un empate. Y al verlo así, Match tan solo piensa que está seguro de que apenas puede hablar ahora, pero que aún así parece que todavía no ha perdido su voluntad de luchar, y sin más le dice que desafortunadamente este es el final para él, y se prepara para eliminarlo de una vez por todas. Sin embargo, antes de ver qué pasará aquí, volvemos con Frieren y Solitar, y justo en ese momento el hechizo del dorado se rompe liberando la zona por completo de la maldición de Match. Es de esta manera que en cuanto eso sucede, los pájaros comienzan a cantar de nuevo, y la gente que había sido transformada en la ciudad de Weiss vuelve a la normalidad sin entender muy bien qué ha pasado. El caso es que en cuanto la ciudad vuelve a la normalidad, también lo hace la lanza de Match, que vuelve a ser una capa, y al notar esto el demonio voltea confundido viendo la ciudad de vuelta a la normalidad, y tan solo dice que no puede ser que Frieren lo haya logrado.
Pero justo en ese momento es atravesado por el ataque de Dengen, que le da directamente en el pecho, y en cuanto voltea la mirada de nuevo el anciano solo dice que finalmente mostró su primera apertura, y el demonio no puede hacer más que tocar el enorme hoyo en su pecho. Es así que Mash dice que es absurdo que lo hayan golpeado con un Soul Track altamente condensado, y que no puede creer que haya bajado su guardia. Luego le pregunta por qué esperó hasta ahora si tenía un hechizo con tal poder, y Denken le responde que le enseñó que la verdadera carta de triunfo solo debe ser usada una vez que se haya asegurado la posibilidad de victoria. Y sin más declara que él y su maestro han llegado a un empate, a la vez que los vemos a ambos cubiertos de sangre a punto de perecer. Ahora, de vuelta con Frieren, esta dice que ha terminado su análisis, así que el dorado debería haber regresado a la normalidad. Ante eso, Solitar le dice que es una verdadera sorpresa enterarse que continuó analizando el dorado mientras batallaba con ella, pero luego se pregunta por qué lo hizo, pues aunque fuese a afectar la batalla de Dengen contra ella, sigue en desventaja. Sin embargo, en ese momento se queda en silencio y parece comprender algo, y justo en ese momento Frieren dice que es demasiado tarde y que esto se acabó. Y sin más, el demonio recibe un impacto directamente en el pecho que la atraviesa por completo, y para cuando voltea hacia el origen del disparo, se encuentra a Fern flotando desde el cielo después de haber disparado. Y Frieren tan solo dice que hizo un buen trabajo. Es así que sin poder aguantar más, Fern se desploma y es atrapada por Stark, quien le pregunta si está bien, y esa tan solo le responde que ya ha agotado todo su maná. El caso es que Solitar dice derrotada que se fue un tiro de largo alcance desde fuera de su rango de detección de maná, y que fue realmente inesperado y a la vez magnífico, y sin más se queda en silencio mientras Frieren se prepara para eliminarla por completo. Y mientras lo hace, recuerda una vez más a Himmel derrotando al inmortal Bose, y como le dijo que él solo le estaba prestando atención a Frieren porque ella fue quien rompió su barrera, y nunca le puso atención a los demás, por lo que su mayor error fue despreciar a los humanos. Y por último tan solo le dice que no tome a la humanidad a la ligera. Es así que de vuelta al presente Solitar dice con sus últimas fuerzas que nunca creyó que ella cometería un descuido de tal magnitud. Y Frieren tan solo le pregunta si no va a rogar por misericordia, y al escucharle el demonio le pregunta si quiere que lo haga, pero nuestra protagonista le dice que no con la expresión más despreocupada del mundo, y sin esperar ni un segundo más le elimina con un potente hechizo, y mientras se desvanece en la nada tan solo dice que parece que Denken y Mash también han llegado a una conclusión, y que no cree que el anciano necesite su ayuda ahora. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Frieren logra romper la maldición del dorado, todo regresa a la normalidad de inmediato, y Solitar es atravesada por un Soul Track de Fern, y luego sin piedad alguna nuestra protagonista la elimina con un potente hechizo. El caso es que mientras esto sucede en la ciudad fortificada de Weiss, Denken le dice a Mash que han llegado a un empate, y luego sin poder resistir más cae desmayado al suelo. Y ante esto Mash tan solo se da la vuelta para irse de ahí lentamente apoyándose contra una pared. Es así que mientras camina Mash piensa que debe darle la vuelta a esto, pues Frieren aún está viva. Sin embargo, tras caminar un poco llega a una gran calle en donde toda la gente de Weiss hace su vida tranquilamente sin comprender que pasaron años convertidos en oro. El caso es que al verlo la gente le pregunta qué rayos está pasando y por qué está herido, a lo que este solo responde que está bien, y rápidamente se cuela por otro callejón para que no lo vean en ese estado. Es así que dejando un rastro de sangre el demonio continúa caminando, e intenta ubicar a Solitar, pero casi de inmediato se da cuenta que ella ha muerto. Es de esta manera que Mash recuerda una conversación con Solitar en la que le pregunta por qué lo está ayudando si cree que eso de la coexistencia es una locura, a lo que esta responde que simplemente pensó que podría hacerlo recapacitar. Luego le dice que aunque parece detestarlo, el gran rey demonio tiene una creencia similar a la suya. Sin embargo, la búsqueda de esa coexistencia por parte del rey solo provocó una guerra contra la humanidad. Dice que no hubo nada agradable de eso, y que al contrario de conversar o experimentar con la humanidad es improductivo, y además todos sus amigos murieron, así que la idea de la coexistencia en definitiva es peligrosa, pues solo un poco más y los demonios habrían sido exterminados por la humanidad y se hubiesen extinto. Sin embargo, Mash tan solo le dice que no le ha respondido, y que si ese es su argumento solo lo elimine ahí de una vez, pues eso sería mucho más rápido que convencerlo de reconsiderarlo. No obstante, Solitar tan solo lo observa con una enigmática sonrisa, y luego le dice que le ha estado mintiendo, pues en realidad fue ahí con la intención de eliminarlo. Sin embargo, confiesa que estaba asustada de luchar contra él, y no es lo suficientemente excéntrica como para arriesgar su vida intentando extender la existencia de su raza, y que no importa que tantas veces Mash le dé vueltas en su cabeza o que tan hereje o anormal pueda parecer ella, al final todavía son demonios, y que eso lo incluye también a él y al gran rey demonio Slash, pues aunque sus formas difieran, poseen cualidades demoníacas de las que no pueden escapar, y mientras Mash entienda eso es suficiente por ahora.
Es así que volvemos al presente, en donde vemos a Match aún caminar con dificultad, mientras piensa que desde que se colocó el brazalete de la soberanía nunca pensó que estaría asustado de la muerte. Dice que creyó que si lograba adquirir emociones desconocidas, si pudiese ser castigado, o si pudiese lograr la coexistencia, le daría la bienvenida a la muerte sin problemas, y aún así ahora se encuentra valorando su vida y escapando desagradablemente justo como otros demonios. Sin embargo, luego se detiene, y se pregunta hacia dónde está escapando exactamente, y sin saber qué más hacer sigue caminando pensando que su mana no deja de fluir fuera de su cuerpo y que ya pasó el punto de no retorno. El caso es que justo en ese momento se topa con el señor feudal de Weiss, quien tan solo lo observa directamente sin decir ni una sola palabra. Es así que sin dudarlo Match se pone de rodillas frente a él y el señor feudal le pregunta qué es esa herida, a lo que el demonio responde que parece que el momento de su castigo también ha llegado. Es de esta manera que el demonio no puede hacer más que dejarse caer contra la pared y el señor feudal se pone a su lado a la vez que saca un cigarrillo. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, le ofrece uno a Match y al ver que este ya no se puede mover se inclina a su lado para darle uno y prenderlo en su boca. Es así que ambos se quedan en silencio por unos segundos con el humo acompañándolos, y luego Match dice que aún no logra comprender una cosa. Al escucharlo el señor feudal le dice que lo siente, pues no puede ayudarlo incluso aunque le prometió que lo acompañaría hasta el fondo del infierno hasta que encontrara las emociones que buscaba, pero que aún así esas palabras fueron genuinas, a lo que el demonio responde que ya lo sabe. Pero justo en ese momento Denken aparece al fondo de la calle caminando lentamente, y al verlo Match dice que él realmente es de los que no se rinden, y el señor feudal lo reconoce como Denken. El caso es que al ver a Denken cada vez más cerca, Match le dice que no camine más o eliminará a ese hombre, y al escucharlo el señor feudal solo dice que puede darse cuenta que Match está más allá del punto de redención, y sin más le pone la mano en su hombro en señal de despedida, y luego se acerca a Denken y le dice que por favor acabe con su miseria de una vez, y sin más lo siguiente que vemos es una gran explosión. Luego a los dos ancianos frente a los restos de Match, y por último el brazalete de la soberanía sobre sus cenizas, mientras el señor Glock dice que juntos pasaron un tiempo realmente maravilloso. Luego de que Denken logra vencer al demonio Match, tan solo vemos las cenizas de este con el brazalete de la soberanía, y sin más los días pasan, y Denken despierta en la habitación de un hospital. De inmediato el anciano pregunta cuánto tiempo ha dormido, y un sujeto le responde que 3 días, y sin más se retira diciendo que llamará al señor feudal Glock. Mientras espera, Denken observa por la ventana, y ve como la gente hace su vida normal, por lo que llega a la conclusión de que él le ganó a Match. El caso es que minutos después llega el señor feudal de Weiss, y al verlo lo llama suegro, a lo que este responde que Frieren ya le ha contado toda la historia, y que le dijo que se pasará de vez en cuando, pero nunca se imaginó que le tomaría medio siglo, y por último agrega que hizo un gran trabajo salvando a Weiss. Ante estas palabras, Denken se queda en silencio por unos segundos, y luego dice que no fue algo hecho solo por un hombre, a lo que Glock responde que lo sabe, y que ha sido bendecido con unos maravillosos compañeros. En cuanto dice esto pasamos a la sala en donde descansan Frieren y sus compañeros, y vemos a Stark haciendo flexiones mientras dice que su condición ha mejorado considerablemente, y luego al notar que nadie dice nada pregunta si lo van a llamar monstruo de nuevo o algo así, y luego dice que solo lo rompieron en pedazos esta vez, así que no son realmente heridas mortales, y que como les ha dicho este tipo de cosas son normales para un guerrero. Sin embargo, Frieren y Fern tan solo susurran cosas, y al verlas así, Stark les grita que dejen de reaccionar así, pues ha sido la más hiriente hasta ahora, y Frieren tan solo dice que esto no podría ser considerado normal para un guerrero. Y luego sin más se pone de pie, y dice que parece que Stark es capaz de moverse de nuevo, así que le pide ayuda con las compras del día siguiente. Y al escuchar esto, Fern se disculpa, pues ella aún necesita tiempo para recuperarse, a lo que Frieren responde que no se preocupe, y que más que otra cosa está agradecida de que puedan tomarlo con más calma ahora. Luego le dice que hace medio siglo este pueblo vendía grimorios y artículos mágicos famosos, y que por ahí encontró un cuerno de dragón oscuro, y sin más lo saca de una bolsa, y dice que ese es un material precioso que creía imposible de obtener, y que ahora está bastante feliz. Ante esto, Fern solo dice que está despilfarrando dinero de nuevo, y Stark agrega que desprende una aura inmensamente oscura, y pregunta si no es dañino para el cuerpo, a lo que Frieren responde que no tiene ni idea. Es así que marchándose de ahí, Frieren les dice que se tomen su tiempo para sanar, y que a veces situaciones como estas tampoco son tan malas, pues ellos lo hicieron bien esta vez, y está segura de que no hubiese tenido otra oportunidad si ellos no hubiesen estado con ella. El caso es que el tiempo pasa, y vemos a Frieren pasar los días con Stark en el pueblo hasta que Fern se recupera, y cuando por fin llega el momento los vemos despedirse de Denken, quien le da un fuerte apretón de manos a nuestra prota.
Luego los vemos despedirse también del señor feudal de Weiss, y Frieren dice que ya han descansado lo suficiente, a lo que Glock responde que es buen momento, pues en unos pocos días el pueblo estará agitado una vez que el enviado de la capital llegue, pues los malvados actos de los nobles de Weiss han sido expuestos, y él es uno de ellos. Ante esto, Frieren dice que se ve bastante feliz a pesar de eso, y Glock responde que le hizo una petición a Dengen, y que fue que se volviera un gran mago imperial que pudiese influir incluso en el país. Es así que tan solo declara que finalmente ha llegado el momento en que la justicia sea servida, y nunca había estado tan feliz, y tan solo dice que todo eso fue gracias a que Frieren luchó junto a Denken y salvó a Weiss, y por eso tiene su gratitud. Luego, antes de que se vayan, dice que no tiene la intención de resentir la muerte de Match, pues ese fue el final perfecto para ese sinvergüenza, y al final se dispersó magníficamente hacia el olvido, y que si ella no hubiese restaurado el dorado nunca hubiese alcanzado ese final, y seguramente hubiese resultado en un final aún más trágico, y que por eso tiene su gratitud, y eso no es una mentira. Es así que el señor feudal les pide que les permita ir a despedirlos y que llamará a Denken también, pero Frieren le dice que ya se han despedido de él y además no cree que sea bueno entrometerse cuando está visitando la sepultura de su esposa. Y en cuanto lo dice vemos a Denken despedirse mientras dice que hasta el final esa fue una vista insoportable para él, y sin más por su cabeza pasa todo lo que vivió a su lado. Y por último solo vemos a Frieren y a sus compañeros partir de la ciudad fortificada de Weiss hacia una nueva aventura. Y así, con Frieren y sus compañeros resolviendo el caso del Dorado, y con los grandes demonios Match y Solitar derrotados, es que llegamos al final de este resumen de la temporada 3 de Frieren. Nos vemos en unos días con el video completo, y la próxima semana con la primera parte de la temporada 4. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, porque eso me ayuda mucho. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.